Hola, me llamo Eduardo Trillo, soy futuro R1 de Neuro y vamos a ver una clase de diagnóstico diferencial sobre las cefaleas, tema muy importante y muy rentable en el MIR. Fijaos, vamos a ver el 90% de las cefaleas, que son las cefaleas primarias, pero hay que saber diferenciarlas también de las cefaleas secundarias. ¿Secundarias a qué? Pues a una masa tumoral, por ejemplo, o a una hemorragia subaracnoidea o a lo que sea. Y para eso tenemos nuestras armas, que es la anamnesis y la cronopatología, fundamentalmente. Fijaos que mediante ejemplos vamos a ir viendo pues cómo podemos distinguir una de otra, ¿no? Pues si nos hablan de una cefalea más aguda, ¿no? En trueno muy brusca, el peor dolor de cabeza de tu vida, pensaremos en una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Que se ve muy bien en el TAC, porque vemos muy bien la sangre, ¿no? Aquí en el espacio subaracnoideo y en las cisternas perimesencefálicas. Bien, si nos hablan ya de una cefalea crónica de más semanas, meses de evolución, pensaremos en una cefalea primaria generalmente. Una cefalea de novo en más de 65 en una persona de más de 65 años nos orienta más a una arteritis de la temporal, mientras que si la persona tiene la cefalea de novo en menos de 30 años, generalmente suele ser primaria, a una migraña o tensional. Las horas de predominio, lo veíamos en el caso clínico anterior, un predominio matutino nos orienta a una cefalea tumoral. Y bien, la localización y la calidad del dolor. Esto es más útil en las cefaleas primarias, ¿sí? En las primarias. Es decir, una cefalea holocraneal, sí, en casco, pues nos orienta más a una tensional y una cefalea, pues hemicraneal, nos orienta más a una migraña. Factores desencadenantes, como por ejemplo en la malformación de Chiari, un dolor occipital cuando tosemos, muy característico también, o focalidad transitoria versus progresiva. Una focalidad transitoria, por ejemplo, podría pasar en una hora migrañosa, ¿no? Que tenemos un déficit focal neurológico que no llega ni a una hora de duración, pero de forma progresiva pues nos podría pasar en una cefalea secundaria a un tumor, ¿no? Que ese tumor va creciendo y nos va pues progresando ese déficit neurológico. Bien, vamos con las cefaleas primarias, las más importantes tenemos la tensional, la migraña y las trigémino-autonómicas, ¿sí? Las trigémino-autonómicas que a su vez se dividen en tres, como ahí vemos. Bien, la tensional, vamos una a una. La tensional es la más frecuente y es la más infradiagnosticada, ¿sí? Fijaos, ¿a quiénes afecta? A mujeres y en cualquier edad. Y con esto no quiero decir, que lo explicaba antes, que nos aparezca una cefalea en una persona, una cefalea de nuevo, ¿no? Con características diferentes a las que haya podido tener con anterioridad. En una persona mayor de 65 años nos orienta más a algo secundario, ¿sí? No a algo tensional primario. Pero bueno, que sepáis que puede aparecer a cualquier edad. Bien, ¿cómo es el dolor? El dolor de estas cefaleas, pues generalmente, sobre todo es a la noche, sí, la duración me da un poco más igual, pero sobre todo hacia la noche. Y fijaos el carácter, es opresivo, no es pulsátil, a diferencia de la migraña, es bilateral, sí, como un casco, sí, así, no es hemicraneal como la migraña y no empeora con el ejercicio, a diferencia otra vez de la migraña, que sí empeora con el ejercicio. Bien, ¿qué síntomas asocia? Pues todo lo contrario a la migraña, no asocia, perdón, ni fotofobia, ni sonofobia, ni vómitos. Sí, la migraña asocia fotofobia y sonofobia. Es verdad que la tensional nos puede asociar pues o fotofobia o sonofobia, uno de ellos, pero es raro. Y suele relacionarse, y mucho ojo con esto, con estrés, ansiedad o depresión. Y mucho ojo también porque estas patologías psiquiátricas suelen a veces despertar. Una depresión, por ejemplo, te suele dar un despertar precoz, ¿no? Te despiertas a las 6 de la mañana en vez de a las 8. Pero muchas veces hay que fijarse si ese despertar precoz se achaca a la cefalea, que entonces nos orientaría a una cefalea secundaria, o se achaca a esta patología, ¿no? Porque una cefalea tensional no te despierta por la noche, pero una cefalea tumoral, por ejemplo, sí te puede despertar por la noche. Generalmente, si se despiertan estos pacientes de noche, es por el propio cuadro psiquiátrico. Bien, aquí os dejo pues todo lo que acabamos de decir por si queréis parar el vídeo y repasarlo. La migraña, acordaos, esto es muy importante, siempre nos lo dan o casi siempre en el caso clínico, este antecedente familiar, ¿no? Porque más de 2/3 tienen antecedentes de abuelos, abuelas, madres, lo que sea, que hayan tenido dolores de cabeza. Y fijaos, ¿a quiénes afecta? ¿A quiénes afecta? Predominio generalmente en edades jóvenes, ¿sí? Adolescencia, final de la adolescencia, principio de la juventud. Y es más típico en mujeres, igual que la tensional, ¿sí? Bien, ¿cómo es este dolor? Pues ahora, puede haber un episodio cada varios meses o 4 al mes, bueno, pues dependiendo, ¿no? Es una patología que tiene una intensidad bastante, bueno, bastante severa, ¿no? Que a veces son cuadros que muy difíciles de tratar, muy difíciles de controlar con la medicación. Y fijaos que hay un porcentaje pequeño, pero lo hay, que es de migraña crónica. Y a veces nos liamos un poco con la definición de migraña crónica. Esto es, que tenga 15 episodios, ojo, 15 episodios o más al mes, sí, de cefalea, de los cuales de esos 15 episodios, 8 sean
criterio o más, bueno, 8 o más, sean criterios de migraña, ¿sí? ¿Y cómo es este criterio de migraña? Pues que sea pulsátil, a diferencia del opresivo que teníamos en la tensional, hemicraneal, a diferencia del holocraneal, ¿sí? De mayor intensidad, y fijaos, empeora con el ejercicio y con los cambios posturales, y además asocia náusea, sueño y fotofobia, a diferencia de la tensional. Estos pacientes están en cama con la luz apagada, sin ruidos, ¿sí? Sin moverse. Es una patología a veces muy incapacitante. Y fijaos, distinguimos la migraña común, que como es común, es la más frecuente, la del 85% de las personas, que es la que no tiene aura, y la clásica, que es la que sí tiene aura, ¿sí? Acordaos de lo que era el aura, ¿no? Pues lo general es que se presentara en forma de escotomas, pues es un déficit focal, ¿no? Transitorio, ¿no? Y fijaos, otra vez, un resumen por si queréis parar el vídeo y revisar todo otra vez. Y por último, las trigémino autonómicas. Tenemos la cefalea en racimos, ¿sí? Vamos a ir viendo que estas patologías tienen un dolor de características muy parecidas, y lo que va cambiando entre ellas, aparte de en quién es más frecuente, es que la duración a medida que vamos avanzando es menor, pero hay más episodios al día, ¿sí? Pero fijaos, os voy a decir lo más importante de cada una, y es que la cefalea en racimos se da más en varones, ojo, y es típicamente, esta sí que nos puede despertar de noche, ¿sí? Esta sí que nos puede despertar de noche porque tiene como un reloj interno esta cefalea. Sí, es de las cefaleas primarias de las que nos puede despertar de noche, a diferencia de la tensional, que no nos despertaba por la noche. Y por otro lado, fijaos cómo es el dolor, es periocular, es unilateral, nos puede dar rinorrea, lagrimeo, inyección conjuntival, Horner, ¿no? Acordaos del Horner también, tosis, miosis y anhidrosis, tosis, miosis y anhidrosis, nos acordamos del Horner. Vamos con la hemicrania ahora paroxística, lo mismo, dolores de las mismas características, de menor duración pero mayor frecuencia de los episodios, y fijaos, en vez de ser en varones, se da en mujeres, y criterio diagnóstico muchas veces preguntado en el MIR, que responden al tratamiento con indometacina, sí, y van muy bien. Y por último, el síndrome de Sund, lo mismo, dolores de las mismas características, menor duración y mayor frecuencia. Y fijaos, como dato así más característico, que no hay un periodo refractario del dolor. Y bien, aquí tenemos un resumen que os dejo en casi todas mis clases de diagnóstico diferencial, que le podéis hacer pantallazo, me lo podéis pedir al correo sin ningún problema. No he hablado del tratamiento porque lo veréis más a fondo en neuro, pero que sepáis que aquí está así, aquí tenéis un resumen de los principales tratamientos. Y bien, por último, pregunta del 2016. Vemos mujer, ya vamos pensando en qué patologías eran más frecuentes en mujer. Migraña, tensional, trigémino autonómica, la hemicrania paroxística, vale. Pues fijaos, dolor pericular asociado a congestión nasal, lagrimeo, inyección conjuntival, vale, esto es una hemicrania paroxística. ¿Y qué es correcto de esto? Pues fijaos, responde al dolor con la indometacina, que de hecho es criterio diagnóstico, muy preguntado. Y esto es todo. Os dejo ahí mi correo para cualquier duda que tengáis, de verdad, o para pedirme el cuadro, lo que queráis. Mucho ánimo a todos.